Estamos. Vamos a empezar entonces la primera clase práctica. Los que quieran aparecer en YouTube que saluden en la cámara. No, mentira. Lo que vamos a hacer, primero yo tenía acá anotadas estas cosas para mencionar en clase. Hola YouTube. Quizás está muy chiquita la letra. Cosas para decir en clase. Me las anoto porque después me olvido. Mientras hacemos también un poquitito de tiempo para que siga llegando gente, pero por lo menos lo ocupamos con cosas que pueden llegar a ser interesantes. El primer tema que tengo anotado es preguntar en clase. Mucha gente que no pregunta en clase, gente que le da vergüenza preguntar o gente que por X motivo no pregunta en clase. Eh, Esto me lo noté como recomendación por varias cosas que pasaron en cuatrimestres pasados. Intenten preguntar en clase, ¿sí? Cuando ustedes tienen una clase, ya sea de algoritmos y programación 2, o sea de álgebra, de física o lo que sea, si tienen alguna duda, no la dejen pasar, ¿sí? A veces, bueno, uno piensa, bueno, no le entendí un poco lo que dice, pero bueno, la pienso después en casa, bueno, si igual están en casa. La pienso después y no pregunto porque quedo un estúpido, quizás fui el único que no entendió. Ok, y uno la deja pasar. El problema con eso es que después se termina perdiendo cosas de la clase o termina no entendiendo absolutamente nada. Y es como desperdiciar la clase, más o menos, ¿sí? Entonces, cuando tienen una duda, pregúntenla. No pasa nada. Yo sé que a veces les da vergüenza preguntar. Pasé por el lugar de ustedes, yo sé cómo es. Pero la clave, sobre todo para las materias básicas, que ustedes deben estar cursando materias básicas todavía, física, análisis, álgebra, que son materias muy pesadas con contenidos matemáticos y cosas. Si tienen una duda, pregunten. ¿Sí? Va a ser muchísimo más fácil preguntar y sacarse la duda en clase que después estar en casa no me salen los ejercicios. ¿Sí? Bueno, eso en general. Aprovechen todas las clases que puedan para preguntar. Esta incluida. Yo a veces si no les doy un poco de bolilla cuando preguntan por el chat es porque estoy en otra pantalla haciendo otra cosa. Así que si me hicieron preguntas y no contesté, alguno me interrumpe por micrófono o lo que sea si no me di cuenta y me avisa. ¿Sí? Tema cambios de curso. Que ya más de uno preguntó por el tema cambio de curso. La respuesta sigue siendo 100 bits para que lea... No, no, todavía no llegamos a eso, pero podríamos implementarlo. Sé que hay gente que hace clases por Twitch igual. No sé bien cómo funcionaría el ida y vuelta con los alumnos porque solamente por chat, digamos, no habría voz. Pero bueno, no importa. El tema de cambios de curso. La respuesta sigue siendo la misma del otro día, que ya lo dijimos, pero como nos volvieron a preguntar, aclaro. El tema de cambio de curso no lo manejamos nosotros, lo maneja el departamento. ¿Por qué? Porque tiene que estar anotado, tiene que estar asentado en el guaraní. ¿Sí? Así que, cambio de curso, preguntan al departamento, siempre el cambio es uno por uno. eh, y es eso. Por todos esos temas administrativos, siempre lo van a contactar a Pucci. Si no saben quién es Pucci, busquen en el Slack. Pucci es la persona que se encarga de todos los temas administrativos. Cualquier reclamo o lo que sea, no sé, lo que sea administrativo va con Pucci, ¿sí? Millas contestando, sí. El RPL lo queríamos hacer este cuatrimestre, no sabemos si lo vamos a hacer porque no tuvimos tiempo de prepararlo bien. Pero bueno, vamos a ver. Quizás podemos preparar algo para RPL. Clases de consulta, clases extra. Nosotros vamos a agregar, creo que ya los chicos preguntaron ahí por el Slack a quién le copaba una clase extra. Vamos a poner clases extra para algunos temas en particular que sabemos que les cuestan. Específicamente estoy hablando de la primera clase, que es esta, de punteros de memoria, junto con manejo de archivos, que es lo que van a necesitar para el primer trabajo práctico. Intenten aprovecharlas, no son clases oficiales, digamos, no son, no es que figuran en el calendario. De paso, no es que le vamos a poner ausente tampoco, porque ni siquiera en estas clases ponemos ausente o presente. O sea, si no quieren venir, no pueden venir, no nos importa tanto. Eh, Siempre estamos en el Slack dispuesto para consultas. Obviamente, si nosotros damos una clase de tal tema y después van al Slack y dicen, che, ¿qué tal este tema? ¿Me puedes explicar este tema? Y no vieron el video y no estuvieron en clase, bueno, por lo menos mira el video, si no voy a estar explicándote todo el tema de nuevo por Slack en texto porque no da. Digamos, vamos a contestar consultas, pero esperamos también un poco de esfuerzo de parte de ustedes. Dicho sea de paso, el Slack, creo que ya están todos en el Slack, no sé si a alguno le falta la invitación.
Eso es un tema administrativo, por ejemplo, que si no le llegó la invitación habría que hablarlo con Pucci. Después si alguno quiere el mail de Pucci, el teléfono o la dirección de la casa, se las paso. Suma si van. No van a restar si no van. Ah, esto más. Está molestando ahí en el chat. Por Slack hay que hablarle a Pucci para estar en Slack. Sí. De hecho, sí. En fin. Las clases de consulta, intenten aprovecharlas si pueden ir. Para ustedes, sobre todo. No para nosotros. Eh, y bueno, y lo último que quería nombrar era el tema que preguntaron hoy, el tema de la instalación de C. Si quieren podemos ver ahora el tema de la instalación de C. No sé quiénes de acá pudieron ya empezar a ver cosas de C, empezar a probar algo. ¿Hay cronograma? Había cronograma este cuatrimestre en la página, pero pasaron cosas. Eh, cuando... O sea, no quiero echar la culpa para afuera, ¿no? Pero la culpa es de Manuel. No, pasó un tema ahí con el calendario. Digamos, la página saca el cronograma del calendario de Google. ¿Sí? Y hubo un problema ahí con el backend. Bueno, estamos solucionándolo. Pero sí, el cronograma va a estar. Si quieren, hoy les puedo pasar la versión PDF. Eso sería bueno, les puedo pasar la versión PDF. Para que lo tengan ya. Fíjense en la pestaña de promociones. No sé de qué habla. Bueno, eso me quería anotar por la resolución 168 y nunca salió. Mariano me dijo que venga a las clases igual, pero no estoy anotado en ningún lado. Si ya arreglaste con Mariano, esas cosas con Mariano. Digamos, si quieren entrar a clase, disculpen, ¿hay clases hoy, no? Alguien pregunta en Slack si hay clases. Sí, siempre hay clases, chicos. Mm, Ahí está. Supuse que no había que avisar que había clases. Ahí está. Lo que te decía es... Si ya arreglaste... A ver, si alguno quiere entrar a la clase y no es de la materia, puede entrar también. Mientras que el Meet nos dé capacidad para los que son alumnos que entren. Si quieren invitar a un amigo, también invítelo, no hay problema. Después el tema administrativo ese, si es de la 168, si ya lo hablaste con Mariano, está todo bien. Instalé la máquina virtual con Ubuntu y desde la tienda instalé VS Code. Después, aparte, tuve que instalar GCC porque no viene nativo en 2004. Ubuntu, yo estoy convencido de que Ubuntu nunca trajo el GCC instalado. Muchos me dijeron, sí, sí, lo trae, pero yo estoy convencidísimo de que Ubuntu nunca trajo ni GCC ni nada. No sé por qué me discuten, seguramente usan Mint esa gente, no Ubuntu. Igual, Eh, junto con el video de la instalación de la máquina virtual, pasé un video para la instalación de GCC, de un editor de texto y demás cosas. exactamente, está todo ahí, todo en el Slack. ¿Qué más? Instalé la BB, la Visual Basic, y ya tengo preparado para practicar C. Gracias a la respuesta por Slack, sí. Por ahora no hay guía de ejercicios. Sí hay guía de ejercicios, Tomás Ayala. No me acuerdo si la subimos el cuatrimestre pasado. Hay una guía de ejercicios. En realidad no es una guía de ejercicios. Para la primera parte de punteros hay un zip con ejercicios de punteros. Que incluso lo que están viendo acá, esto de acá, estos son los ejercicios que creo que ya están resueltos estos. Puedo buscar el zip viejo y resolverlos en clase. Pero si quieren ya vamos a llegar a eso. Incluso en YouTube está cargado el video con la resolución de esos ejercicios. Así que bueno. Pero sí, en general guía de ejercicios no tenemos. Tenemos así ejercicios para algunos temas puntuales. No pude instalar ejercicio, me pidió una contraseña. Sí, la contraseña de administrador. Vamos por parte entonces. Entonces eso fue un tema para algunos. Vamos a hacer un repasito rápido de cómo sería la instalación. Igual, esos temas, los que tuvieron problema con eso, igual vengan a la clase extra del sábado. Creo que la van a, no sé por qué dije sábado, no sé si le van al sábado. Pero vengan a la clase extra y ahí les vamos a resolver las dudas específicas de eso. Lucas, Sí, sí, justo está a punto de decir. Probablemente sea el sábado y sea el sábado a la tarde o en su defecto el domingo a la tarde, pero lo ideal sería el sábado a la tarde. está bien. No, yo dije sábado por costumbre, que siempre las ponemos los sábados, pero no me había acordado si habías confirmado. Sí, sí, sí. Bien.
esto es así sencillo. Los que tienen Ubuntu o Mint o lo que sea, o Linux en general, que generalmente son todos Mint y Ubuntu, ponen sudo apt-get install sc. Enter y la contraseña que les va a pedir es la contraseña de su usuario, ¿sí? Si tienen alguna otra versión que no sea Ubuntu y que no sea derivado de Ubuntu o de Debian, no va a ser con apt, sino que va a ser, por ejemplo, no sé, con pacman S o no sé, depende de la versión que tengan. Después pueden consultar específicamente para su versión de Linux según el manejador de paquetes que tenga. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué Sí, sirve sudo o apt? ¿Qué son esas cosas? Porque para todos los comandos hay que usarlas y no sé tipo qué son. sudo. A ver, cuando vos estás trabajando, vos viste que te logueas a tu máquina, te logueas con tu usuario. Tu usuario es un usuario normal. Generalmente los sistemas Unix lo que traen es un usuario administrador, que es el superusuario. SU es de superusuario. Sudo es do, digamos, sudo. Es hacer como superusuario. Vos estás diciendo como superusuario, como un administrador, hace tal cosa, hace este comando. ¿Sí? Entonces por eso te pide la contraseña tuya para ver si realmente, digamos, eh, eh, ¿cómo funciona sudo? Sudo se fija en un archivo y dice si vos tenés permisos o no para correr el comando sudo. Si vos tenés permiso para correr el comando sudo, te pide tu contraseña para verificar que seas vos mismo. apt es un manejador de paquetes, un gestor de paquetes, como la tienda de Windows si quieren. Entonces ponen apt-get, es el gestor de paquetes que ustedes le van a decir instalame tal cosa. ¿Sí? Instalame GCC, instalame Valgrind y nada más. Eso. Ah, perfecto. Vendría a ser tipo un pip, ¿o no? Más o menos. Con pip, No sé, apt, en Python, sí, por sí, ejemplo, sí. cuando apt sí. tipo. Ah, ok, perfecto. Eso. Salvando las distancias, ¿no? Pip es específicamente para paquetes de Python, apt es para paquetes generales de todo el sistema. Ah, ok, buenísimo. Gracias. Eh, sudo es como runas, claro, sí. Bueno, listo. Hasta ahí hacemos cortito con el tema de C y podemos empezar la clase. Por si no lo instalaron, también instalen Valgrind, que lo vamos a usar. Instalen Make si no lo tienen, o a veces vienen Binutil, no me acuerdo bien cómo es el tema de Ubuntu, esos sistemas operativos raros que usa la gente. Pero bueno, eso. Bien, vamos a empezar entonces con un repaso muy rápido, para refrescar lo que vimos el martes. Vamos a usar Valgrind. No sé, es un chiste si realmente existe Valgrind, pero si existe, sí pueden usarlo. No la conozco esa. Eh, esperen que yo me olvidé de algo. Me olvidé de abrir algo. 2 segundos. Ahí está, nada importante. Bien, lo googleamos, a ver. Valgrind. Valgrind Kids. No sé qué es esto. No importa. Sí, es eso mismo, Valgrind. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces vamos a hacer directamente el repaso. Vamos a ir acá. Un repaso muy rápido de las cosas que vimos el otro día, porque es importante que las entiendan. Y para empezar todos de nuevo con la misma base, porque sé que también hay gente que faltó, me dijeron, lo que sea. Cualquier cosa me frenan. Lo vamos a ver muy rápido, pero si alguno quiere frenarse en algo, me avisa. Tema de compilación. Compilación, la primera parte, esta la voy a saltear más que rápido, porque el tema de procesador y esto no lo vimos. No sé si sería muy interesante verlo en este momento. Pero básicamente era cómo funciona un procesador y cómo procesa las instrucciones. ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria habíamos dicho que era una tira de bytes. ¿Sí? Una tira de bytes que empieza en la dirección 0. Tenemos el byte 0, el byte 1, el byte 2. Básicamente vamos a poder direccionar la memoria. ¿Qué significa direccionar la memoria? Es ir a una dirección de memoria. Yo sé que en el byte número 0 de memoria tengo un número. En el byte número 1 tengo un número. En el byte número 2 tengo un número. Con C yo puedo hacer ese acceso directo a la memoria. ¿Sí? Bien. ¿Qué más habíamos visto? Esto no lo hemos visto, pero no importa, no tiene importancia. De paso, si quieren, si les interesa esta parte de cómo funciona un procesador y cómo procesa un programa ya compilado, pueden ir a verlo a los videos del cuatrimestre anterior o lo del otro. Que decidimos sacarlo en realidad porque decidimos reemplazarlo con lo que vimos la clase pasada.
Bien, organización de la memoria. Esto también lo vimos. Esto es importante, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar trabajando. Nosotros dijimos que la memoria se organiza en distintos sectores o distintas regiones. Una pregunta que nos hacen siempre es, pero ¿hay alguna diferencia entre estas memorias? ¿Hay una división adentro de mi computadora que dice, esta memoria es para esto, esta memoria es para esto otro? No hay ninguna división adentro de la memoria de la computadora ni nada, ¿sí? Esto es una forma que tenemos de organizarnos. El sistema operativo dice, de la dirección tal a la dirección tal, lo voy a usar como stack para este proceso. De la dirección tal a la dirección tal, voy a usarlo como sección text o code para este programa, ¿sí? Es una organización interna del sistema operativo que va dividiendo la memoria en regiones para ser más prolijo en su uso, digamos. Nada más, ¿sí? Pero, de nuevo, la memoria la dividimos en regiones. En esta materia, para analizar qué es lo que está pasando en un programa, vamos a hacer mucho análisis de memoria stack y heap para ver las diferencias y sobre todo con los malloc y free, qué es lo que estamos haciendo. Y los importantes que nos interesa acá son stack y heap. Stack es donde van a vivir las variables locales de nuestro programa, de nuestras funciones, y en el heap es donde vamos a pedir memoria dinámica, con malloc y liberar con free. Compilación. ¿Cómo funcionaba la compilación en lenguajes compilados? Nosotros teníamos un archivo original escrito en un lenguaje que nosotros entendemos y queremos obtener un archivo binario ejecutable que el procesador pueda ejecutar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el programita que se llama compilador que agarra el archivo, lo lee, lo traduce y nos genera un binario, ¿sí? Este es el ejemplo que les había dado Mariano. Tenemos el archivo original, el compilador. En realidad habíamos visto que el compilador tenía varias fases, ahora hay un gráfico más completo en las próximas diapositivas. El archivo original se transforma de código C a código assembly. El código C habíamos dicho que era portable el código, ¿sí? Yo puedo agarrar ese mismo código y compilarlo en otra máquina y debería funcionar igual por más que el procesador sea distinto. No así el binario, los binarios no son portables en el sentido de que si los procesadores o los sistemas operativos son distintos, yo no puedo correr este binario A en una máquina B, ¿sí? No se puede. Entonces yo voy a compilarlo y el compilador lo va a traducir primero a un lenguaje intermedio que es el assembly, que el assembly ya no es un lenguaje portable. ¿Por qué? Porque el archivo assembly tiene directivas para un procesador en particular, ¿sí? Estas instrucciones solamente son válidas para x86 o x86 64 bits, ¿sí? Por los registros extendidos. Y recién ahí ese archivo assembly se va a pasar por el ensamblador que genera los bytes, que si yo le tiro estos bytes directos así crudos al procesador, sabe qué hacer con eso y hace esta cuentita, ¿sí? Así es como está compilado, no me interesa. Habíamos visto después que los lenguajes interpretados como Python lo que hacen es, en tiempo de ejecución, el intérprete levanta el archivo, lo parsea, hace todo el procesamiento ese costoso que hay que hacer y al mismo tiempo lo va mandando al procesador para que ejecute byte a byte, ¿sí? No es tan así tampoco, pero es una buena idea conceptual de cómo se hace. La parte que nos llevó a contarles Mariano la otra vez son los lenguajes de máquina virtual o con representación intermedia, que lo que hacen es un mixto entre los dos. Por ejemplo, Java o incluso Python puede hacer que lo haga también. ¿Qué significa el lenguaje de máquina virtual? Significa que el código se va a compilar. Si hay un compilador de ese lenguaje, por ejemplo Java, uno lo compila y lo que genera eso es código para un procesador que no existe en la realidad, que es la JVM, la máquina virtual de Java. Es un procesador ficticio que tiene sus registros, tiene sus cosas internas, ¿sí? Pero que no existe en la realidad. ¿Y para qué hace eso? Hace eso porque una vez compilado el código, es mucho más rápido de interpretar el resultado final. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, el intérprete ¿qué hace? Les dije que levante el archivo de texto, tiene que leer todo el texto del código, letra por letra, y ver qué significa y traducirlo, ¿sí? En tiempo de ejecución. Ahora, cuando yo compilo un lenguaje intermedio como la JVM, lo que hago es todo ese proceso de leer texto, interpretarlo, resolver los includes, traer código fuente de otro lado y todo eso y las optimizaciones ya se resuelven en tiempo de compilación y genero el código de máquina virtual, ¿sí? Ese código de máquina virtual después yo lo interpreto con un intérprete de máquina virtual, pero ese intérprete es muchísimo más rápido porque no tiene que leer texto ni nada, ¿sí? Ya lee instrucciones muy chiquititas que son fáciles de parsear, por eso son más rápidos los lenguajes de máquina virtual, aplican otras optimizaciones, etc. Eso simplemente a modo informativo para que lo sepan para completar un poco el panorama. O sea, Assembly es portable dependiendo de la arquitectura del computador. Assembly no es portable.
vos un archivo assembly lo podés pasar de una computadora que es x86 Linux a una que es x86 Linux y va a funcionar. Pero si la pasás a una que es x86 64 Linux, no te va a funcionar seguramente. ¿Sí? O sea, si lo pasás de una máquina a otra máquina que es exactamente igual, te va a funcionar. Pero eso no significa que sea portable. No es para nada portable. En cambio, código C, si vos agarras este código C, que lo escribiste vos en tu máquina de 64 bits Linux y lo pasás a una máquina Windows 32 bits, es el mismo código. Está bien, vas a necesitar compiladores distintos para compilarlo, pero vas a poder compilarlo si tu código es estándar, sin modificarlo. ¿Sí? No es el caso de Assembly. Assembly tienes que reescribirlo todo. Bien. ¿Qué más habíamos visto? El proceso de compilación del lenguaje C en realidad es un poco más complicado que eso. Habíamos visto que tiene varias fases. Creo que hay un gráfico más completo adelante, a ver. Sí, pero bueno. Básicamente lo que hacemos es, nosotros escribimos archivos .c y esos archivos .c los pasamos por el compilador. ¿Sí? Cuando hacemos eso, como hicimos el otro día, directamente obteníamos el archivo binario. Si nosotros pasábamos de acá a acá. Lo que pasa internamente, si tenemos más de un archivo .c, o lo que incluso podemos hacer si queremos, es por cada archivo .c genera un archivo objeto .o, y todos esos archivos objeto después los enlaza, le agrega las bibliotecas externas con el printf y todas las cosas de la biblioteca estándar o lo que sea, y recién ahí me genera el archivo binario. Sí, son más pasos intermedios que hace que nosotros no necesariamente los vamos a ver. Lo otro que había comentado Mariano es que existe un preprocesador de C, que es el que resuelve todas las directivas del compilador, que son todas las que empiezan con numeral, por si alguna se preguntaron por qué esto empieza con numeral. El numeral significa que lo que le estás dando es una instrucción especial para el preprocesador. El preprocesador corre antes que el compilador. De nuevo, no necesito que se memoricen esto ni que nada. ¿Sí? Yo solamente quiero que lo vean para que entiendan qué está pasando cuando compilan el código. El preprocesador agarra todos los archivos .c y todos los .h, genera un archivo preprocesado .c, y desaparecen los .h, y recién ahí empieza la compilación. Es importante esto, no mencionamos mucho los archivos .h de la vez pasada. Para los que vienen de Python, los archivos .h no contienen código, ¿sí? Contienen las interfaces de nuestro programa y quizás alguna definición de tipo. Pero los archivos .h en general no contienen código. Pueden contener código, y en algunos casos vamos a violar esa regla de que no tienen código, pero por lo general no contienen código, ¿sí? Todo el código se pone en los archivos .c. Otra regla que les voy a pedir que cumplan es cuando hacemos un include, que ahora vamos a ver lo que es un include, cuando hacemos include de archivos .h. Nunca incluimos archivos .c. ¿Sí? Yo sé que en algún TPP me voy a encontrar. Lo tengo que decir. Después es lo mismo que antes. Se ensambla, ¿sí? Se crea el archivo objeto, se enlaza. Bien. Esto es lo que les hablaba del preprocesamiento. ¿Qué es un include? Acá ven, por ejemplo, yo tengo un include de un archivo .h. ¿Sí? Acá tengo otro include de otro archivo .h. Acá tengo un define. Todas estas directivas empiezan con numeral. Si empieza con numeral significa que es una directiva del preprocesador. Cuando el compilador encuentre un include, lo que va a hacer es fijarse si existe este archivo. Y si existe este archivo, va al archivo y copia todo el contenido del archivo en el archivo original. ¿Sí? Por ejemplo, va a buscar demo_pre1.h, agarra el contenido y ese contenido lo pega ahí. ¿Sí? Lo pegó ahí. Ese es el archivo final preprocesado. Lo que va a hacer simplemente va a resolver todas las directivas del compilador. Pega el código acá. Encontró otro include acá abajo, agarra todo esto y lo pega ahí. ¿Sí? Es lo único que sabe hacer el preprocesador es copiar y pegar. Los define, de nuevo, para los que vienen de Python, ¿qué es un define? Es una directiva del preprocesador que le dice, cuando vos encuentres número escrito así de esta forma en el código, reemplazalo por 25×4 dividido 2 con todos los paréntesis, ¿sí? Tal cual, eso, lo único que hace es copiar y pegar. Entonces, cuando llegue al código y dice, ah, encontré número, ¿qué hago? Bueno, reemplazarlo por esto, ¿sí? Y va a reemplazarlo como viene. Es importante lo de copiar y pegar. El preprocesador no hace ninguna verificación de sintaxis ni nada, simplemente copia y pega. Por eso se usa esto para definir constantes a veces, porque decís, bueno, definir define, no sé, número mágico.
Un nombre feo. Número mágico es 7. Ok. Entonces cada vez que encuentre un número mágico lo reemplaza por el 7. Entonces eso nunca va a cambiar. ¿Está bien? Max ancho 80. Sí. Famosas terminales de 80 por 24. ¿Se puede hacer qué cosa? ¿Lo de incluir código en un punto H? Incluir. De nuevo, el preprocesador lo único que hace con el include es ir a buscar el archivo, copia el contenido y lo pega. Vos podés ponerle un include, un txt si querés, y lo va a hacer. Después el paso de compilación te va a compilar o no, según sea válido o no lo que incluya ese txt, pero si querés se puede hacer. Puedes hacer include lo que quieras. No hay límite, el límite es el cielo. Pero sí, puedes hacer include donde quieras y con lo que quieras. ¿Es mala práctica, como lo suelo decir acá? No. Cuando incluyan un punto C, el problema que van a tener es que van a tener ese código seguramente duplicado, porque ese include lo van a hacer en más de un lugar. Y cuando vayan a compilar el código final, cuando hagan esto, creo que igual siguen las diapositivas más adelante, pero fíjense que acá yo termino de compilar y genero un archivo objeto. Este archivo objeto tiene todo el código que ya se compiló de esto de acá atrás, ¿sí? Ahora, yo tengo dos archivos objeto. Suponete que yo en estos dos archivos .c, en este y en este, hice include del mismo .c. Lo que va a pasar es que este archivo objeto y este archivo objeto, los dos, van a tener el mismo código por duplicado. Cuando el enlazador intente enlazarlo, va a decir, che, tengo el mismo código repetido 2 veces con el mismo nombre, no sé qué hacer. Y no va a saber qué hacer. Por eso, cuando hacemos include, intentamos no incluir ningún tipo de código porque eso da problemas. ¿Sí? Por eso los .h no tienen código y los incluimos. Prefiero los const acá porque porque son más específicos. No es que sean más específicos. La ventaja de los const. Primero, hay varios tipos de const. No me quiero meter con eso porque vamos a confundir más a la gente que no sabe punteros. Pero no es lo mismo un puntero const que un const puntero. Son cosas que pasan en la vida. Pero sí, es el tipo. Es que vos tenés verificación de tipo. Y de nuevo, cuando haces un define en el preprocesador, como este, un define número, no tenés ningún tipo de verificación de sintaxis de nada. Vos podés decir define número y pones acá algo que es completamente inválido para hacer que no compila. Podés ponerle llaves o lo que sea. Y el tipo te lo va a reemplazar, no le importa. Y después no te va a compilar y por ahí no sabes por qué. ¿Sí? En cambio el const no te deja hacer eso. Porque el const vos le tenés que poner un tipo y le tenés que poner un valor. Y todo eso te lo verifica el compilador. Todo esto queda por fuera del compilador porque lo hace el preprocesador. ¿Sí? Pero bueno. Hasta ahí hablamos del preprocesador. Código objeto, esto es lo que les mostraba antes. Cuando ustedes compilan todo y genera el código objeto, el compilador, el código objeto pueden pensarlo como una tablita, ¿sí? Una tablita que dice, este tipo me definió la función main, el tipo función, no tiene definido una dirección de memoria, ¿qué significa esto? No nos importa, y va a vivir en la sección text. ¿Por qué? Porque es el código compilado. ¿Se acuerdan que la sección de memoria text o code es donde vive el código compilado, ¿sí? Entonces dice, este código acá me definió una función main, que va a ser en el segmento de texto. Tengo una variable global de tipo objeto, o sea, una variable, esta de acá, que va a vivir en la sección data, que es donde yo pongo los datos de solo lectura, ¿sí? Los datos globales. Va a estar acá, variable global. Tengo esta variable externa, que no sé ni de qué tipo es, ni de dónde está. Por eso el extern. No se preocupen mucho por el extern. Es simplemente un ejemplo de cómo es el código objeto, ¿sí? Y lo que va a hacer el enlazado es va a agarrar los distintos códigos objeto y va a fijarse en la tablita, ¿sí? Entonces dice, junta estas dos tablas, dice, mira, yo acá variable externa no sé lo que era, pero acá sí sé lo que era. Entonces va a combinar las tablas y en el archivo final ejecutable va a tener todos los símbolos ya resueltos, en qué segmento va cada uno, en qué dirección de memoria se van a cargar, ¿sí? Ese es el famoso código ejecutable que les hablé el otro día. El archivo ejecutable final no tiene solamente el código, tiene más cosas. ¿Sí? El sistema operativo después lo levanta con el loader. Pero bueno, no importa. Cuando pasa lo de antes, que hacen el include del punto C, si ustedes definen una función acá, incluyen la misma función acá, cuando quiera hacer ese emparejamiento de las tablas, dice, esta función la tengo en esta tabla y la tengo en esta tabla. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Con cuál me quedo? Y por eso no les va a compilar. Bien. En el caso de C, ¿hay alguna diferencia entre usar WS en Windows o programar directamente en Linux? No. Digamos, en ningún caso deberías tener diferencia porque es Linux corriendo bajo Windows. Digamos, es Linux. Es el mismo Linux. Te va a funcionar un poquito más lento que correr Linux, ¿no? Pero bueno, no importa.
¿No son prohibidas las variables globales? El tema de prohibido... En esta materia vamos a ver... El tema de las variables globales no es que estén prohibidas o no. Es que nos pueden traer muchos problemas usar variables globales. ¿Por qué? Porque es estado compartido. ¿Quién modificó una variable global? No sé, como es global la puede modificar cualquiera. Entonces si yo no la uso con cuidado, voy a terminar haciendo un despelote, no voy a saber por qué tengo los errores que tengo, no voy a saber qué pasó, ¿sí? Por eso es que se suele desaconsejar usar variables globales. De nuevo, con el tema de las prohibiciones y de las buenas prácticas, a mí me interesa más que entiendan el por qué no se debe hacer a prohibirles no lo hagan, ¿sí? No se debe hacer por eso, porque es un estado compartido. Nosotros siempre intentamos evitar los estados compartidos. En C no, es un poco difícil hacerlo. Pero todo lo que sea variable global tiene ese problema. Son estados compartidos que no sabemos quién los modifica y pueden traer problemas. Justo eso que comentás de las definiciones, vi que había la opción ifndef. No, eso lo vamos a usar. No sé si Mauro vos venís de Python, pero ifndef es necesario y lo vamos a usar. Ahora podemos ver un ejemplo. ¿Es para el punto H? Sí, pero el ifndef se puede usar en punto C también. Es una directiva del procesador, no importa dónde la uses. No entiende de compilaciones. Pero bueno, básicamente existen dos tipos de enlazado, que esto no lo vimos, pero la verdad que no tiene ninguna importancia. Así al pasar, podemos enlazar el código estáticamente o dinámicamente. Creo que ni vale la pena explicarlo. Lo tienen Digamos, no me quiero detener mucho en esto porque quiero aprovechar más el tiempo para ejercicios de memoria, ¿sí? Esta parte. Punteros y memoria dinámica, que es lo que me interesa. De nuevo, tenemos el esquemita de las regiones de memoria y somos muy hincha con esto porque ustedes a veces les cuesta entender qué es lo que está pasando en un programa y es porque no están pensando en dónde está cada variable. Tenemos la sección de stack, que de nuevo repito y no me voy a cansar de repetirlo. En el stack viven todas las variables locales de nuestro programa. Las globales, como vimos, viven en la sección data. Bueno, no importa. No la vamos a usar, aparentemente. Y el heap, en la sección de heap, que dice ahí de tamaño dinámico y variable, es donde nosotros vamos a pedir memoria extra para algo que tengamos que hacer. Por ejemplo, leer un archivo a memoria. ¿Por qué necesitamos el heap para leer un archivo a memoria? Bueno, porque cuando yo estoy compilando mi programa, no sé el tipo que está corriendo mi programa si va a levantar un archivo de 1 mega, de 100 megas o de lo que sea, ¿sí? Entonces, si quisiera levantarlo en el stack, no podría porque no sé si me va a alcanzar el stack, no tengo idea. Bueno, para eso entonces en tiempo de ejecución yo puedo pedirle al heap, dame un bloque de 100 megas y léeme el archivo ahí, ¿sí? ¿Se entiende para qué necesito el heap entonces? ¿Por qué necesito un heap? Contra barra sí. Bien. Perfecto. ¿Qué pasa o cómo se usa el stack? Mariano les había dicho el otro día que el stack se usa automáticamente cuando nosotros compilamos código. El compilador de C va a agarrar todo esto que escribimos y va a generar el código para que automáticamente se use el stack, ¿sí? Les había dicho Mariano que nosotros no tenemos control sobre el stack porque en realidad el stack lo maneja el compilador, ¿sí? El compilador ya generó el código suficiente y necesario para que se vaya usando el stack y liberando como corresponda. Ahora, ¿cómo se usa el stack o cómo funciona el stack? Cada vez que yo defino una variable local en mi función, se va a reservar un pedacito de stack, ¿sí? Entonces, cuando yo entro al main, necesito una variable a de tipo char, se va a reservar acá un espacio en el stack de un byte, ¿sí? ¿Por qué? Porque char es un byte. Cuando vaya a la próxima línea y reserve un número de tipo int, se van a reservar 4 bytes en el stack. ¿Por qué? Porque necesito guardar ahí el número. Y así va a reservar otra partecita para B. Y ahí ya está. Entonces, lo primero que quiero destacar es que si no sabían dónde viven las variables o qué significa esto, ¿sí? Porque a veces uno programa y es tipo magia, ¿viste? Yo le pongo, tengo palabritas que les asigno valores y funciona. Puedo usar las palabritas y sé cómo funciona. Bueno, ahora saben realmente que estas cosas están plasmadas en la memoria RAM, ¿sí? Esto es una parte de la memoria RAM, esto es otra parte de la memoria y esto es otra parte de la memoria. El stack siempre se usa de forma contigua, así no van a quedar agujeros. Y lo que hace es simplemente eso, reserva un lugarcito en la memoria para cada una de mis variables locales. ¿Está bien?
Ahora, no es magia, Gabriel, dale. Vos los querés tener así con miedo para que vayan a tu clase de consulta. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Otra cosa para la cual se usa el stack es para las llamadas a funciones. ¿A qué me refiero con esto? Yo empiezo a ejecutar el código, ¿sí?, de la línea 5 para abajo, voy bajando, y cuando llego a la línea 10, tengo que ir a ejecutar la función mostrar algo. Entonces la ejecución va a saltar acá arriba, ¿sí? Va a empezar a ejecutar esto, ejecuta esto, y termina. ¿Y qué pasa cuando termina? ¿Sigue por la línea 4? Digamos, sigue bajando, dice 0, 1, 2, 3, bueno, ejecuté la 3, ejecuté la 4, la 5. Digamos, no sigue para abajo el proceso. Sabe que cuando termina de acá, cuando sale de la función, tiene que volver a donde la llamaron, ¿sí? Y seguir ejecutando desde ahí abajo, ¿sí? ¿Cómo se acuerda la computadora o cómo se acuerda el procesador a qué línea tenía que volver? No se acuerda, lo guarda en el stack, ¿sí? Guarda en el stack, entonces dice, cuando termine de ejecutar la función, volver a la línea 11. Obviamente no guarda ese texto, ¿no? Pero guarda la información suficiente para saber que cuando termina de ejecutar esta función que va a ejecutar, tiene que volver a ejecutar desde la línea 11, ¿sí? Otras cosas que se van a guardar en el stack, que son, bueno, este número se va a guardar en el stack. ¿Por qué? Porque este número que le estoy pasando acá es esta variable n que es local a la función. Como esta variable n es local a la función, va a estar en el stack, ¿sí? Y es lo que está acá. Cuando yo empiezo a ejecutar esta función, ya esta variable n ya fue creada con el valor número antes de llamar a la función. ¿Se entiende más o menos la interacción que hay entre el programa y el stack? Es importante que lo entiendan, no en este momento. Quizás les lleva un tiempo procesarlo y que les termine de caer la ficha. Es normal. Pero es importante que sepan lo que está pasando cuando tengan que debuggear su TP. Que dicho sea de paso, hoy vamos a empezar con el TP1. ¿Alguno no entendió absolutamente nada de lo que dije? Repetimos de nuevo, no hay ningún problema. La parte de la función. Bien, volvemos a la parte de la función. Acá. Vos, a ver, azul. Vos sabés que el programa empieza, habíamos dicho que la función, nuestro programa empieza a ejecutarse en la función main. Y lo único que hace nuestro programa es ejecutar la función main. Todo lo que pasa es porque main hizo algo más. Entonces nuestro programa empieza a ejecutarse desde la línea 5. Ejecuta la línea 5, cuando termina de ejecutar la 5, ejecuta la 6 y va bajando. 7, 8, 9, digamos, el programa va progresando línea por línea, en progreso normal. Ahora, cuando llega acá a la línea 10, sabe que la línea 10 es una llamada función. Y la llamada función lo que hace es ir a ejecutar esta función. Cuando vaya a ejecutar esta función, yo estaba en la línea 10 y voy a pasar a la línea 0. ¿Sí? Entonces voy a empezar a ejecutar de nuevo, secuencialmente, línea 0, línea 1, línea 2, línea 3. Se terminó la función. Ok, ¿qué hago? ¿Sigo ejecutando para abajo? Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que después de ejecutar la función, había que seguir ejecutando la línea 11. ¿Sí? Ahora, el procesador lo único que hace es ejecutar los bytes que le van tirando. ¿Cómo hace el procesador para saber que tenía que volver a la línea 11? Bueno, lo que pasa ahí es que el compilador generó código para que cuando se llame una función, en el stack se guarde la dirección, digamos, pensalo como que el compilador guarda el número de línea al que hay que regresar, ¿sí? Entonces va a guardar el numerito 11 en el stack, va a saltar a la función, le va a decir al procesador, empezar a ejecutar desde acá, el procesador empieza a ejecutar desde ahí, y cuando termina de la función, dice, terminé la función, ¿qué hago? A ver, me fijo en el stack, ¿qué valor había guardado? ¿Había guardado un 11? Vuelvo a la línea 11, ¿sí? Pensalo como que funciona de esa forma. La memoria que... ¿qué? La memoria que tendrá el stack lo setea el compilador o cómo se especifica la cantidad de memoria de cada sección. Esa es una buena pregunta. El stack
en realidad el tamaño del stack lo determina el sistema operativo. Vos le podés cambiar el tamaño del stack. Hay una función, un comando que puedes correr en Bash que es set user limits, ulimit creo que es el comando, que vos le podés decir los programas que vos empieces a ejecutar van a tener un stack de 8 megas, ponele. ¿Sí? Pero eso lo manejas vos. Cuando empiece a ejecutarse, el programa ya tiene el tamaño de stack asignado. Eso no lo asigna el compilador. Y el heap tampoco, el heap es dinámico. El heap crece según lo que da el sistema operativo. Si en vez de pasarlo por valor al número lo hubieses pasado por referencia, ¿también se crearía ese el número? Sí. ¿Por qué? Porque si vos acá, en vez de tener int n, tenés int asterisco n, significa que n es un puntero, pero es una variable. ¿El puntero qué era? El puntero es una variable que almacena un valor de memoria. Sigue siendo una variable local. Entonces se va a crear también una variable local en el stack. Ahora, lo que va a ser diferente es el tipo. No voy a guardar un número, sino que voy a guardar una dirección de memoria. ¿Sí? El contenido va a ser distinto, pero va a seguir siendo una variable local. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué me perdí? Porque decís que nos va a servir para cuando queramos debuguear, porque yo afortunadamente y lamentablemente tuve que debuguear y no entiendo por qué lo decís. Porque cuando trabajas con punteros, lo que puede pasar es lo siguiente. Es un error muy común, que espero que no les pase nunca, pero les va a pasar. Lo que pasa es que ustedes hacen alguna operación inválida con punteros acá en esta función, ¿sí? Yo ya estoy en esta función. Preguntas al printf, lo que sea. Hago una operación inválida acá adentro con punteros como les mostré el otro día, y lo que va a pasar es que mi operación con punteros, como pasó el otro día, no solamente sobrescribe este valor, que no importa porque es variable local, sino que va a sobrescribir acá, y acá en vez de aparecer un 11 va a aparecer un 25, por ejemplo, ¿sí? Y vos ni te enteraste porque hiciste una operación inválida de memoria. Y el tipo cuando termine de ejecutar la función, en vez de volver a la línea 11, va a volver a la línea 25, que está quién sabe dónde. Y quién sabe qué va a empezar a ejecutar y les va a crashear el programa. Y eso existe y es real y no lo acabo de inventar. Y sí, por eso es importante que sepan, cuando les pasa eso, entiendan qué es lo que está pasando. Ah, me mandó una bacana con los punteros, se está sobreescribiendo el stack frame, que de paso en el debugger aparece mucho la palabra stack frame. Esto que está acá, que es la información que se guarda en el stack para la función, para la llamada función, esto se llama stack frame, ¿sí? Para que sepan de qué les habla GDB cuando lo usen. Eso se llama stack frame. ¿Qué más? Código. Me pasó de hacer un puntero en 1 más 43 y me trajo un error y tardé 300 años en darme cuenta. A veces pasa. Por eso insistimos con el tema de punteros y les machacamos un poco con punteros como para que lo vayan trabajando de a poco, pero lo vayan trabajando. ¿Sí? Con cuidado. Hay que ser consciente de lo que uno está haciendo y aún siendo conscientes se van a equivocar y les va a pasar, nos pasa a nosotros también, que se supone que sabemos punteros, pero igual nos pasa. ¿Sí? Pero bueno, básicamente eso. Cada vez que yo creo una variable local, se reserva un pedacito en el stack. Cada vez que yo creo hago una llamada a función, se crea un stack frame con los argumentos de la función y con la línea de retorno, que en realidad no es la línea porque termina siendo otra cosa, pero básicamente es esa información equivalente a la que se guarda. Ahora, cuando yo termino de ejecutar una función, lo que pasa es que se libera esa parte del stack, ¿sí? Se libera. Esto ya vuelve a estar libre. El stack va creciendo y cuando se dejan de usar las cosas, se va yendo para atrás. Obviamente los valores que ya había puesto acá siguen estando. No es que los borra. ¿Por qué? Porque sería muy costoso ir y poner todos esos bytes a cero, así que es más fácil dejarlos ahí y ya está. Yo simplemente digo que ahora mi última posición de memoria ocupada es esta. Eso después cuando vean pilas se va a entender mejor. Si no lo entendieron todavía. Pero básicamente pasa eso. Entonces, cuando yo vuelva de nuevo, ahora voy a volver de la función mostrar algo. Todo esto va a quedar en el stack, ¿sí? Pero mi stack va a terminar acá. ¿Por qué les digo esto? Porque esto también es un error común que pasa. Que ustedes lo que hacen es, por ejemplo, acá tienen una variable algo que quieren devolver de esta función. ¿Sí? Por ejemplo, tienen un puntero algo que vive acá dentro de este stack. ¿Sí? Y ustedes lo devuelven, hacen return de eso. Lo que están devolviendo, por ejemplo, estarían devolviendo esto. Están devolviendo esto, o por ejemplo esto, están devolviendo una variable local de una función.
¿Por qué no puedo devolver una variable local de una función? Bueno, porque esa variable local está viviendo en un espacio de memoria que ya fue liberado. Por eso es que no se pueden devolver variables locales de una función. Valores sí, pero referencias a valores locales no. ¿Por qué? Bueno, por esto. Y muchas veces pasa que hacen esto y les funciona bien, pero de repente hacen una llamada a una función y esa variable que tenían un valor, de repente les cambia el valor y no entienden por qué. Y bueno, es porque están usando mal el stack ustedes. De nuevo, les va a quedar más claro cuando les pase. Desgraciadamente. Bien. Habíamos visto también el otro día que era un puntero. Un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. ¿Y qué tenía? Tenía un tipo de dato y tenía un asterisco, uno o más asteriscos que nos indican que es un puntero, ¿sí? Y un nombre. En este caso tiene tipo void. Ya habíamos visto que void es un no tipo, ¿sí? El tipo void es que no tenemos tipo. Int sabemos que es un entero, char sabemos que es un byte, un carácter, pero void no tiene tipo, void no sabemos qué tamaño tiene. En el caso de los punteros, admitimos usar void pointer, o el compilador nos deja en realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un puntero, que de nuevo es una variable que almacena una dirección de memoria, sabemos que apunta a una dirección de memoria, pero no sabemos a qué apunta. ¿Sí? En el caso de que fuese un int, sabemos que si yo voy a esa dirección de memoria, voy a encontrar un entero. En el caso de un char, yo sé que si voy a esa dirección de memoria, puedo leer un byte porque sé que es un char y es un solo byte. ¿Está bien? En el caso de void, yo no puedo ir a esa dirección de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si tengo que leer un byte, si tengo que leer 10 bytes o si tengo que leer 200 bytes. No tengo idea. Bien. El heap. ¿Cómo funciona el heap? A diferencia del stack, lo teníamos que manejar nosotros a mano con malloc. Creo que a esta parte no llegamos el otro día. ¿Seguimos con esto? Seguimos con esto. Acá yo tengo un programita que ¿qué es lo que hace? Tengo una función main, tengo dos variables, buffer y números. Acuérdense, buffer y números son variables locales. Por más que sean de tipo puntero, son variables locales y por lo tanto viven en el stack. ¿Sí? Viven en el stack. Ahora, yo digo que la primera variable es de tipo puntero a char, ¿sí? Puntero a un carácter. Digo que la segunda variable es de tipo puntero a entero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago yo para reservar memoria para estas variables? Bueno, lo hago con malloc. Malloc, lo que voy a hacer es pasarle un numerito, que es la cantidad de bytes que yo quiero reservar, ¿sí? Y me va a devolver la dirección de memoria donde vive ese bloque que me reservó. Por ejemplo, yo hago malloc 10. ¿Qué estoy diciendo con malloc 10? Le estoy pidiendo al sistema operativo que me reserve en el heap un bloque de 10 bytes. Si lo encuentra, me lo va a devolver y me dice, mira, este bloque que está acá, vamos a usar otro color por acá, ¿no? Este bloque que está acá, te lo reservé para vos, tiene 10 bytes y empieza acá, por ejemplo, ¿sí? Me va a dar la dirección de memoria donde empieza el bloque. Por ejemplo, esta es la dirección, no sé, 0x123, por decir algo, ¿sí? Y me va a devolver ese valor. Yo lo que voy a hacer es me voy a guardar ese valor en la variable buffer. Así que buffer, que es una variable local mía que vive en el stack, almacena el valor 123 en hexadecimal, ¿sí? Almacena ese valor. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a la dirección 0123, voy a poder encontrar un bloque de 10 bytes, porque fue lo que reservé, ¿sí? ¿Y cómo accedo a eso? Después lo vamos a ver, pero básicamente con este puntero yo puedo acceder a caracteres. Entonces puedo acceder a 10 bytes, suponiendo que estos sean todos bytes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son 10 bytes. Entonces, en esa partecita de memoria, con esta dirección de memoria, puedo direccionar, puedo ir a buscar esos 10 bytes empezando desde la dirección de inicio. ¿Sí? Todo contiguo, obviamente, todo pegadito en memoria. No puede haber agujeros en el medio otra vez. Después yo hago un malloc de 5 y lo que va a reservar son 5 bytes. ¿Sí? Y lo voy a guardar en una variable puntero a entero. Fíjense que independientemente de que lo guarde en una variable
puntero a char o de puntero entero, lo que estoy reservando siempre son bytes. Estoy reservando 5 bytes. Así que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 bytes. ¿Sí? Todos iguales. ¿Y qué va a pasar con esto? Se va a guardar en la variable números que vive en el stack la dirección de inicio de memoria de este bloque de 5 bytes. ¿Se entendió la explicación? ¿Más o menos? Lo vamos a practicar ahora igual, pero... ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, lo que dijimos el otro día es que este manejo manual de memoria no termina acá, sino que yo cuando termino de usar todas las cosas, termino de usar mi memoria, tengo que llamar a la función free y tengo que liberarlo. ¿Sí? Entonces, hago free de buffer y free de números. Los casteos ignórenlos por ahora, yo los puse acá para poner, pero no son necesarios y les voy a explicar después por qué. Pero ¿qué era un casteo? Un casteo es una forma de decirle al compilador que cierto tipo de dato lo trate como otro tipo de dato. Porque estaba eso ahí, después lo vemos. Bien, estas son las cosas que solemos hacer y que les pedimos que hagan, porque es importante que lo hagan, y es el análisis que hice recién. Es hacer un diagramita donde tenga stack y heap, ¿sí? Y vamos a poner del lado del stack las cosas que viven en el stack y del lado del heap las cosas que viven en el heap. Generalmente cuando ponemos cuadraditos o cosas así, esto es una variable y cuando ponemos cuadradito así con un puntito en el medio, significa que eso es de tipo puntero. ¿Sí? Es simplemente una anotación nuestra. Pero, ¿qué vamos a dibujar acá? Vamos a dibujar nuestras variables del stack, que son números y buffer, que obviamente ya dijimos viven en el stack, son de tipo puntero, así que tienen un puntito. Y después cuando hago malloc, lo que va a pasar es que se va a reservar en el heap 1, 2, 3, 4, 5 bytes, se reserva eso, y esto me devuelve entonces la dirección de inicio. Entonces mi puntero va a estar apuntando acá. ¿Qué significa que mi puntero está apuntando ahí? Significa que la variable números almacena el número de esta dirección de memoria, almacena dónde empieza esa dirección, ¿sí? Lo mismo va a pasar con buffer. Está cruzado. Bueno, números era el de arriba, buffer era el de abajo. Ok. Este es el de 5 y este es el de 10. Listo. Eso. ¿Está bien? Este grafiquito lo van a tener que hacer siempre que nos pidan ayuda. Che, no entiendo qué está pasando. ¿Hiciste el grafiquito de memoria? No. Bueno, hacelo primero y después lo hablamos. Si se hace malloc pero después no se libera, ¿tira algún error el compilador o simplemente no devuelve la cantidad de memoria? El compilador no tiene forma de saber de hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque esto es código dinámico. El compilador sabe que vos llamás a malloc, invoca malloc, digamos. La función del compilador termina una vez que está compilado el código. Cuando vos pones ahí malloc, el compilador traduce eso a una llamada del sistema operativo que hace el malloc propiamente dicho y nada más. Así que el compilador no tiene forma de saber eso. Si vos no haces free de la memoria, lo que va a pasar es que esa memoria no va a estar disponible para que alguien más la use. Es un tema complejo este, pero básicamente si tu programa termina y no hiciste free de todas las cosas, el sistema operativo va a ser... cuando me refiero al sistema operativo en esta materia me refiero a Linux, ¿no? El sistema operativo va a hacer lo mejor posible para liberar todo. O sea, si vos hiciste un malloc de 200 megas durante tu programa y no liberaste nada, cuando el programa salga, el sistema operativo va a intentar liberar todo eso, que seguramente va a poder. Siempre lo recomendable es, o lo que dice el estándar, en esta materia siempre les pedimos escribir código usando el estándar C99. El estándar C99 te dice que si haces malloc, tenés que hacer free. Así que les vamos a exigir que cada malloc tenga su free. Para verificar si no es así, existe Valgrind, que fue la herramienta que les nombré antes, que hoy la vamos a usar, que Valgrind te dice si vos reservaste más memoria que la que devolviste o si hiciste alguna lectura de memoria válida o algún acceso raro. Vas a tener un quilombo si no liberas. El compilador no te dice nada, pero Valgrind sí. Sí, ahora lo explica. Bueno, en el pasado. El quilombo es ese. El quilombo lo vas a tener con nosotros y con los correctores, digamos. Les advierto que es muy posible y es muy probable y es una realidad que cuando vayan a buscar código de la vida real, de, no sé, de algún proyecto libre o de lo que sea, y que esté hecho en C, van a ver que el tema de malloc free lo maneja muy distinto a como lo manejamos nosotros. ¿Por qué? Porque no es código portable. Código que es portable y acotado
a algunas plataformas o lo que sea, pero no es código portable. Si querés que sea 100% portable, tenés que hacer por cada malloc un free. Si tu código sabes que va a correr solamente en Linux o en Windows o en Mac, si vos haces un malloc y después no haces el free, está bien. Mientras tu programa se esté ejecutando, por ahí en algún momento si tu programa es de muy larga duración o se te muere por falta de memoria, lo que sea. Pero si no llegamos a esos casos extremos, por ejemplo, o por ejemplo el manejo que hacemos con el malloc, de verificar el malloc y si nos da null, hacer un manejo, intentamos hacer un manejo correcto en vez de abortar el programa. Generalmente lo que hace la gente es abortar el programa, ¿sí? Esperen que me estoy adelantando un poco, después vamos a eso, pero háganme acordar si no se los nombro cuando veamos la verificación de malloc, ¿sí? No entiendo si el char buffer almacena la dirección de memoria que asignamos con malloc o algún otro dato. Literalmente eso, Lourdes. Cuando vos haces malloc, malloc te devuelve una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? La dirección de memoria del bloque que reservó, ¿sí? Reservó un bloque de memoria que empieza en la dirección 123. Números va a almacenar el número 123. Literalmente eso, ¿sí? Va a almacenar la dirección de memoria. El problema grave de no liberar puede ocurrir antes de que salga, que te coma más RAM que Chrome. Sí, básicamente sí. Hay cosas peores que Chrome. No estoy hablando de IntelliJ, pero cosas peores. Bien. Repito, este gráfico intenten hacerlo. Cuando vayan a hacer el TP, háganlo. Planteen, a ver, ¿cuáles son mis variables locales? Las ponen del lado del stack, ¿sí? Los que son punteros los designan como punteros. Después dicen, bueno, voy haciendo mi seguimiento de mi programa, paso a paso. Dicen, acá hice un malloc. Bueno, en ese momento, cuando hacen el malloc, dibujan del lado del heap que se está reservando. Si se está asignando el puntero a alguna variable, lo apuntan. Si no se está apuntando nada, van a terminar con algo así, que tienen un bloque acá reservado y nadie lo está apuntando, ahí ya tienen un problema de memoria, ¿sí? Si nadie está apuntando un puntero al heap, tienen un problema. No tienen forma de reclamar este puntero y liberarlo, ¿sí? Pero por eso es importante el diagrama. Bien, y acá está un poquito cómo accedemos. La notación que usamos para acceder es la notación de vector. Los que vienen de C me entenderán, los que vienen de Python, esto parece una lista. Pero, ¿cómo es un array en C? Bueno, un array se accede con corchetes. Si yo tengo un array de 5 posiciones, puedo acceder, por ejemplo, si números es un array, yo puedo acceder a números sub 0, sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Y es lo que puedo hacer con punteros. Si números es un puntero a int, lo que yo puedo hacer es usarlo como un vector y hacer números sub 1, ¿sí? Números sub 1 va a acceder al elemento número 1 de mi vector de punteros, de ints, digamos. Número sub 0 accede al elemento número 0, número sub 4 accede al quinto elemento. ¿Está bien? Estas son dos notaciones válidas cuando hablamos de punteros, ¿sí? Números más 1 estrellita, acá, es exactamente lo mismo que esta notación. Con el tema de notación de C, cuando hagamos los ejercicios se va a aclarar un poco, pero tiene algunas notaciones que pueden resultar confusas. Y lo que les recomiendo siempre es que no se peleen con las notaciones, ¿sí? La notación es la que es y hay que aceptarla, no hay que pelearse. ¿Habría que asignarle un tope para ir sabiendo hasta dónde usamos de memoria? ¿Un tope a quién? Vos decís, en este caso tenés la variable números, que no sabes si podés acceder hasta el número sub 0 o hasta el número sub 25. Si la pregunta iba por ese lado, está bien, hagamos la aclaración. Si vos reservaste 1, 2, 3, 4, 5 enteros, vos podés acceder hasta números sub 4. Si querés acceder a números sub 5 acá, ¿vas a poder acceder? Vas a poder acceder. Pero ¿qué problema hay? Es un error de lectura. Estás accediendo a memoria que no pediste. Ahora, ¿cómo te asegurás de que esto no pase? No haciéndolo. No hay ningún mecanismo que te impida hacer esto. El único mecanismo sos vos como programador decir, bueno, yo sé que para este puntero reservé 5 enteros. Si reservé 5 enteros
me voy a obligar a no acceder a este puntero que está más allá, ¿sí? Pero es disciplina propia. No hay nada que te fuerce a no hacerlo. Poner que reservamos... Claro, eso. No, si reservas 10 de memoria y usas 3 no hay problema. El problema es si reservas 3 y usas 10. Ahí ya fuiste, estás al horno. Bien, el tema de casteos. Esto lo vimos práctico el otro día, pero esto es lo que está pasando realmente. Por ejemplo, eh, que... ¿Teníamos con punteros? Sí, con punteros. Aquí está. Este me gusta más. Por ejemplo, tengo este bloque de memoria, ¿sí? En realidad podemos hacerlo infinito. Si hablamos, nosotros habíamos dicho que cuando hablamos de void pointer, estamos hablando de un puntero que no sabemos a qué apunta. Entonces, por ejemplo, supongamos entre todos, que esta es la dirección de memoria 25, ¿sí? Por ejemplo, esta es la 24, 23, 22, 21. Este es el 26º byte de nuestra computadora, por decir algo. Nosotros decimos malloc de algo, no sabemos de qué tamaño, por ejemplo de 200, por decir algo, y malloc nos devolvió 25. ¿Qué significa? Que a partir de la dirección 25, 25, 26, 27, 28 y de ahí en adelante, los 200 números que haya reservado yo, puedo acceder a mi memoria. Si yo guardo eso acá y digo buffer igual a 25, que es lo que hago cuando hago malloc, ¿sí? Malloc me devuelve la dirección, yo le asigno una variable. Ahora, mi variable buffer está apuntando a esa dirección. Nosotros dijimos que cuando tenemos un void pointer, de nuevo, como no sé qué tamaño tiene void, no puedo ir a buscar valores que están almacenados en la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cuánto ir a buscar, no sé si ir a buscar 1 byte, 2 bytes o 3 bytes. Y ahí entran los casteos. Si yo agarro esta variable y le digo al compilador, esta variable en realidad es un puntero a char, le digo, esta variable es un puntero a char, ¿sí? Y hago como antes, le pongo la estrellita adelante. La estrellita significa acceder ahí, ¿sí? De nuevo, lo que dijimos antes, hay dos formas. Si yo tengo un puntero y quiero acceder a la dirección 0, puedo hacer así. Ese es el primer elemento de vectores de mi puntero. O también puedo hacer así. Es lo mismo, es la misma cosa. Entonces, haciendo esto, lo que le estoy diciendo es buffer, que es de tipo void pointer, tratala como si fuese un char pointer, como algo que está apuntando a caracteres, y anda a buscar el primer carácter. Entonces va a ir y me va a traer un 12. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Cuando reservo malloc, si no se la da... ¿Cuánto reserva malloc? No podés, claro, no podés pasar... No, digamos, en C no existen los parámetros optativos como en Python. No podés no pasar un parámetro. Si no pasas nada... Sí, Miguel, decime. Hola, perdón. Sí, Eh, Mi duda era, ahí en el grafiquito se ve que cuando se hace el casteo de char, por ejemplo, sí. en en el ejemplo de 25, ¿no? Eh, y luego el short empieza desde el 26, sería, ¿no? ¿Por qué desde más adelante y no desde el... No, el short empieza en el mismo lugar y te estás adelantando, pero empieza en el mismo lugar. Ah, Quizás no se ve por por la el color. resolución, pero Ah, ok, ok. empiezan todos en el mismo lugar. Ok, ok, Justamente ese ok. es el chiste. Este puntero está apuntando a 25. A partir del 25 voy a ir a buscar algo. En este caso, como castea char, va a buscar un byte. En este caso, como castea short, va a ir a buscar 2 bytes, pero a partir siempre de la dirección guardada que es 25. Acá cuando lo Ah, castea long, va a ir a buscar 8 bytes, pero a partir de la dirección 25. Entonces ahí empieza el tema con punteros. Si yo acá hice un malloc de 4 bytes, por ejemplo, hice un malloc de 4, hasta acá estaba bien esta lectura, pero todos estos 4 bytes que leí acá, estos son inválidos, ¿sí? Y no hay nadie que me lo valide. ¿Por qué pasó eso? ah, Porque yo casteé mal el puntero o porque reservé mal, una de las dos. Pero eso siempre termina siendo responsabilidad tuya. perfecto. Gracias. De nada. ¿Por qué casteamos a char en vez de otro tipo de dato? Porque necesitaba usar un char. Por ejemplo, si yo necesito acceder... Voy a borrar todo esto. Si yo necesito... Yo reservé, por ejemplo... Suponete que
reservé hasta acá. Reservé todo este bloque, ¿sí? Y necesito acceder a cada byte de este bloque. Necesito acceder al byte 0, al byte 1, al byte 2. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es castearlo a char pointer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque char me va a ir a buscar, y acá viene la parte de aritmética de punteros, que no sé si está más adelante. No, pero bueno, hagamos aritmética de punteros. Acá entra el tema de aritmética de punteros, que es, si yo hago, en vez de buffer hagamos B, porque escribir con el mouse no se puede, pero B sub 0, B es buffer, B sub 0, siempre tomando este caso, ¿no? Supongo que ya es un char pointer, ya lo estoy casteando. Si yo hago B0, buffer 0, va a ir a buscar el primer byte. Si hago buffer sub 1, lo que va a hacer es, va a ir a buscar el segundo byte. Me va a traer el 32. Si yo hago buffer sub 2, necesito un mouse nuevo, va a ir a buscar este byte de acá, ¿sí? Entonces yo casteándolo a char, lo que puedo hacer es ir recorriendo byte a byte todo mi bloque. Ahora, si yo no necesito hacer eso, en realidad yo quería ir recorriéndolo de a 2 bytes. ¿Cómo hago? Bueno, short es un tipo de dato de 2 bytes. Lo casteo a short, entonces acá cuando haga buffer sub 0, casteado a short, me va a ir a buscar los primeros 2 bytes. Cuando haga buffer sub 1, casteado a short, lo que va a hacer es va a ir a buscar los segundos 2 bytes, ¿sí? El sub 0, sub 1 no es avanzar un byte, sino avanzar un elemento. ¿Y de qué tamaño es el elemento? Me lo va a dar el vector. En el caso de el casteo a char, yo digo que mi vector es de tipo char, entonces va avanzando de a un byte. En el caso de casteo a short, yo digo que mi elemento de puntero, mi tipo de puntero es short, entonces va a ir avanzando de a 2 bytes. En el caso de long, le digo que son 8 bytes, entonces buffer sub 0 va a ser todo esto y buffer sub 1 va a ser todo esto, ¿sí? Va avanzando de a un elemento a la vez. A eso le llamamos aritmética de punteros. Cuando yo a un puntero le sumo un valor, si yo hago buffer más 1, si esto vale 25, por ejemplo, y acá hago buffer más 1, suponiendo que buffer sea un char pointer, esto va a ser igual a 26. Si lo hago acá, si acá hago buffer más 1 casteado a short, bueno, va a ser buffer más un elemento. ¿Y el elemento qué tamaño tiene? El elemento tiene 2 bytes de tamaño, así que esto va a ser 27. ¿Sí? Y acá cuando haga long, como long tiene tamaño 8, esto va a ser buffer más 1, pero en realidad no va a ser buffer más 1, sino que va a ser 1 por el tipo de elemento, o sea que va a ser 8. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si hago un Pokémon, o sea, ya dijimos que la temática es Pokémon, que un Pokémon tiene 100 bytes, va a avanzar 100 bytes. Pero esa es la gracia de la aritmética de punteros y por eso casteamos a lo que necesitemos. ¿Cuál es el sentido de usar void si malloc necesita que le pasemos el tamaño que queremos reservar? Ahora, creo que ahora mismo para este TP no le van a ver el sentido a void. O quizás sí. Perdón, reformulo la pregunta. ¿Cuál es el sentido de usar void en general? Void buffer. Void pointer buffer. Claro. Por eso, no lo van a ver acá el chiste. El chiste lo van a ver con los próximos TPs. ¿Por qué? Porque void es la forma que tenemos de declarar un puntero genérico. Un puntero del cual no sabemos a qué está apuntando. ¿Y para qué nos sirve eso? Por ejemplo, para contenedores de datos. Por ejemplo, una pila, una cola, una lista. Si yo quiero una lista de enteros, la lista la voy a definir con un puntero a enteros. Si yo quiero una lista de chars, la lista la voy a definir con un puntero a chars. Ahora, si es una lista que yo no sé a qué apunta, lo voy a definir como una lista de void pointers. ¿Por qué? Porque después yo puedo apuntarlo a lo que yo quiera. Es simplemente un puntero genérico. Si yo sé que indicar algo, a veces no lo sabes. Ahí va void pointer. Por ejemplo, malloc te devuelve la memoria, pero no le importa para que la uses. Para nada, a malloc no le importa un poco. ¿Cuántos bytes sería un Charmander? Un Charmander creo que estaba en más o menos 200 bytes, por ahí. Creo que todos los Pokémon estaban alrededor de 200 bytes. Bien. Aritmética de punteros. Más aritmética de punteros. Bueno, esto es lo que les contaba antes, ¿sí?
Si yo hago buffer casteado a char y le aplico el asterisco, que es lo mismo que buffer sub 0, qué feo, qué horrible eso. B sub 0 es lo mismo que esto, así que aplicar el asterisco. B sub 1 es lo mismo que al puntero casteado a char sumarle 1 y después la estrellita, el asterisco, ¿sí? Es lo mismo, son distintas notaciones. Hago hincapié en las notaciones porque me dijeron, che, sí, hubo quejas. Por el tema, ¿para qué? ¿Puedo hacer una lista con elementos de distinto tipo como en Python? Sí. Sí, no te lo imagines tan lindo, pero sí. Por el tema de aritmética de punteros, para poder moverte por el puntero, entonces siempre tenés que castear algún tipo. Sí. Si vos tenés un void buffer y le sumás 1 a eso, es un error. ¿Por qué? Porque no sabe cuántos bytes avanzar. Nota aparte, el estándar, eso es lo que dice el estándar, ¿sí? Si ustedes compilan código que tiene un void pointer buffer y le suman 1, se los va a dejar hacer el compilador seguramente, porque GCC lo admite. No es estándar, pero GCC lo admite y te va a sumar un byte. Pero no es estándar, ¿sí? Si compilan con ciertos flags deshabilitando todo lo no estándar, no debería funcionar. Por el tema de aritmética de punteros, para poder moverte por el puntero, entonces siempre tenés que castear algún tipo. Sí, creo que es la misma que leí antes. Sí, está bien. Misma pregunta. Ok, misma respuesta. Listo. Bien. Punteros. Más punteros. Todavía más punteros. Esto en realidad era para ilustrar el tema de los dobles punteros. No me acuerdo si había un error acá, alguien me había dicho algo. Pero fíjense que acá yo tengo un doble asterisco. Algunos no tienen miedo al doble asterisco, al triple asterisco. Pero es lo mismo que antes, ¿sí? Ustedes acuérdense, cuando vean un asterisco, por ejemplo, sí, por ejemplo acá, en esta que dice void asterisco P2. ¿Cómo leo esto? P2 es el nombre de la variable, asterisco me indica que es un puntero, y todo lo que está del asterisco para atrás, todo esto me dice el tipo, ¿sí? Entonces, P2 es un puntero a void, puntero a algo que no sé. Si yo hago lo mismo con esto, P1 es un puntero ¿a qué? Un puntero a puntero void, ¿sí? Sigue siendo un puntero. ¿Está bien? Nada más que antes yo tenía, por ejemplo, un int pointer. Si yo voy a esa dirección de memoria, lo que voy a encontrar es un entero. Ahora tengo un void asterisco asterisco. Si yo voy a esa dirección de memoria, ¿qué voy a encontrar? Un void asterisco. ¿Está bien? Yo sé que es un poco... Suena sencillo, y es sencillo, pero es complicado a veces que se entienda, porque bueno, complicado. Pasa. Sobre todo porque es la primera vez que encontraríamos otra dirección. Exactamente. De hecho, si lo hacemos, yo digo, bueno, P1 tiene asignado el número 9. 9 en hexadecimal, que es 9. Ahora, ¿de qué tipo es P1? P tipo es de tipo puntero, ¿sí? Porque tengo el primer asterisco. ¿Y a qué apunta? Apunta a todo lo que está a la izquierda del asterisco, que es un void pointer. Entonces, si yo voy a la dirección de memoria 0x09, que es acá, lo que me voy a encontrar es esto. ¿Y qué es esto? Y es un void pointer, ¿sí? A lo que estaba apuntando yo era un void pointer. O sea que esto es un void pointer, sí. ¿Y qué significa que sea un void pointer? Significa que es un puntero a algo. ¿A qué? No sé. Porque no le tendría que castear algo para saber. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué digo? Digo que tengo P1. Aplico el asterisco. El operador asterisco es ir a buscar lo que hay adentro. Voy a ir a buscar lo que hay adentro. ¿Adentro de qué? De la dirección 9. Voy a la dirección 9 y me fijo que hay adentro. Hay un puntero, ¿sí? Un puntero a short, que es un puntero. Agarro el puntero y con ese puntero que estoy haciendo, lo estoy desreferenciando, no, le estoy aplicando otro asterisco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a esta dirección de memoria y voy a ir a buscar ¿qué cosa? Un short. Voy a ir a buscar 2 bytes a la dirección 3. Y ese es el resultado. ¿Está bien? Eso para que lo vayan trabajando, pero es una doble indirección, nada más. ¿Se puede repetir? Obviamente que sí. Incluso esto se puede escribir de otra forma, pero bueno. Déjenme ver arriba qué fue lo que puse.
Sí, no importa. Básicamente, dijimos que P1 asterisco, que también se puede haber escrito como P1 sub 0, esto y esto son lo mismo, ¿sí? ¿De qué tipo es? Bueno, si yo apliqué este operador, lo que estoy diciendo es fijarme qué dirección tiene almacenada P1, que es 0x09, ¿sí? Voy a buscar ese valor. Y aplicar el asterisco o aplicar el corchete sub 0 es ir a esa dirección de memoria, ¿sí? Voy a esa dirección de memoria, que es 9, es esta dirección. Bien, y en esa dirección tengo que traer algo. ¿Y qué tengo que traer? Tengo que traer el tipo de dato al que estaba apuntando P1. ¿Y a qué está apuntando P1? Está apuntando un void pointer. O sea, voy a ir a buscar un puntero. En esta arquitectura suponemos que los punteros son 4 bytes, ¿sí? Porque si no el dibujo se hacía muy largo. Entonces, voy a la dirección de memoria 9 y voy a buscar un puntero, que son 4 bytes, ¿sí? Y el resultado es este. ¿Está bien? Ese es el resultado de esta primera operación. Bien, yo con esto entonces obtuve un void pointer. ¿Qué hago con ese void pointer? Con ese void pointer lo que estoy haciendo es castear ese void pointer a short pointer. ¿Qué significa eso? Significa que este valor que está acá, ¿sí? Es una dirección de memoria a la cual si yo voy me voy a encontrar un short. Por eso cuando le aplico el asterisco voy a la dirección 3, que es esta de acá, y voy a buscar un short, que son 2 bytes. ¿Está bien? Es básicamente esto, es decir, de hecho es esto de acá. Yo dije P1 es 9, voy a P1. ¿Qué me devuelve ir a P1? Me devuelve la dirección de memoria 3, que sería lo equivalente a tener esto, ¿sí? Un puntero a void con el valor 3. Es eso, es básicamente esto es este P2, este de acá, ¿sí? Es un puntero a void con ese valor. Ahora, ese puntero a void, lo que estoy haciendo es estoy casteándolo a short pointer. ¿Y qué hago? Lo mismo que antes. Digo, bueno, ahora esto en realidad no es void, lo estoy interpretando como short. Así que cuando haga asterisco de eso, o haga sub 0 de eso con corchete, lo que voy a hacer es voy a ir a la dirección de memoria 003 y voy a ir a buscar 2 bytes, ¿sí? Y me trae esto y ese es el resultado final. Y de esa forma ustedes pueden agregar 2, 3, 4, 5 asteriscos. Obviamente van a tener que hacer ida y vuelta por todos lados. Pero la idea básica del puntero es esa, es ir a buscar a la dirección de memoria y ver qué tipo es, ¿sí? Acuérdense siempre hacer un asterisco a la vez. No más de un asterisco a la vez. Siempre fíjense de qué tipo es esta variable. Esta variable es de tipo puntero. Ok, ¿puntero a qué? Puntero a void pointer. ¿Me interesa todo lo demás para hacer la resolución de ese puntero? No, no me interesa. Porque ya sabiendo que es un puntero a algo, a menos que sea void, ¿no? Si es void no me interesa, me interesa porque no sé el tamaño. Pero una vez que yo ya sé el tipo, yo ya puedo ir a esa dirección y traer algo. Y lo que yo traiga va a ser de este tipo, ¿sí? Y después con eso puedo desreferenciarlo o no, puedo hacer lo que yo quiera. Bien, no sé si Leandro le contesté la duda, no sé qué es lo último. ¿Qué sería lo último? ¿Sí? Perfecto. Bien. Esto que sería... Más punteros. ¿Hasta dónde terminan los punteros? Che. Variable. 0, 1, 3, 4. Puntero. Ah, por el ampersand. Está bien. Esto también lo habíamos hablado en la clase pasada. Cómo yo obtengo la dirección de memoria de una variable. De nuevo, variable y puntero. Si hacemos el diagrama de stack y heap, tanto variable como puntero viven en el stack, ¿sí? Puntero es de tipo puntero y variable es una variable. Nada. Variable tiene 0, 1, 2, 3, 4, un hexadecimal. Y lo que estoy haciendo con esto es decir, puntero, que es un puntero a short, asignale la dirección de memoria de variable. O sea que esto va a terminar apuntando ahí, ¿sí? Bueno, es eso. Por ejemplo, en este caso, si miramos acá y esta es la memoria, suponemos que la memoria empieza en la dirección 0, mi variable justo cayó en la dirección de memoria 3, ¿sí? Como es de tipo short, ocupa 2 bytes, la posición 3 y 4 van a estar ocupadas por esa variable, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí?
Nunca nos va a caer en ese lugar, pero no importa, es un ejemplo para demostrarlo. Mi variable vive en las direcciones 3 y 4. Tiene el valor 1, 2, 3, 4, ¿sí? Como mostramos acá. Y lo que estoy haciendo es, a esta variable puntero que vive acá, porque cayó acá, no sé por qué cayó acá, le estoy asignando la dirección de memoria variable. ¿Cuál es la dirección de memoria variable? Bueno, es 3. Entonces se almacena el valor 3 dentro de la variable puntero, ¿sí? Es de nuevo lo que veníamos viendo, el ida de vuelta de un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. Simplemente eso. ¿Cómo obtengo la dirección de memoria de una variable? Con ampersand. ¿A quién le puedo aplicar ampersand? A variables. Nada más. ¿Puedo aplicar las funciones? Sí. Es tema de otra clase, pero no hace falta tampoco. Bien, ¿se entendió esto? ¿Cuánto espacio de memoria ocupa un puntero? Depende de la arquitectura. Si es una arquitectura de 32 bits, va a ocupar 32 bits. Si es una arquitectura de 64 bits, va a ocupar 64 bits. Un puntero necesita la cantidad de bits suficientes para direccionar la memoria de la arquitectura. Si es un procesador de 8 bits, un Zilog Z80, lo que sea, el puntero va a ocupar 8 bits. Si es un Motorola de 6502, alguno de esos que es de 16 bits, va a ocupar 16 bits. Si es un procesador de 32 bits, va a necesitar 32 bits, etc. No sé si se entendió. Eso. ¿Está bien? O no respondí la pregunta. ¿Qué información se guarda en un puntero además de la dirección de memoria que apunta? Nada, la dirección de memoria, solamente eso. Es literalmente lo que estás viendo acá. ¿Esto es un puntero? En estas 4 direcciones de memoria vive un puntero y lo único que se guardó es 3. ¿Por qué? Porque 3 era la dirección de memoria de esta variable, ¿sí? Solamente eso se guarda. Después el tipo y todo eso, eso no se guarda. Eso es código extra que genera el compilador. Eso no se guarda en el puntero. Perfecto. Bien. Y hasta ahí ya vienen las preguntas. Preguntas. Puntero guarda la dirección de memoria de otra dirección de memoria. ¿Qué? ¿Eso fue una pregunta? Lo que significa esto es que variable. ¿Qué valor tiene variable? Tiene el valor 0x1234, ¿sí? Puntero apunta a variable. Entonces, cuando yo desreferencie puntero, cuando le ponga el asterisco, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Agarro la dirección almacenada en puntero, que es 3, y voy a buscar algo. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar en este caso un short, que son 2 bytes, 1, 2, 3, 4. O sea, es el mismo valor. Acceder a este valor a través de variable o a través del puntero es lo mismo, ¿sí? Y puntero, el valor que almacena es la dirección de variable. Simplemente, no sé si iba a eso la pregunta. ¿El puntero no tendría el tamaño que le asignamos con el tipado? No. Todos los punteros ocupan lo mismo. ¿Por qué? Porque son de tipo puntero. ¿De qué tipo es un puntero? De tipo puntero. Ya tener el asterisco te dice que esto es un puntero. ¿Qué tamaño tiene un puntero? En la arquitectura de 32 bits, tiene 32 bits, tiene 4 bytes. ¿Sí? En la arquitectura de 64 bits tiene el doble. Tiene 8 bytes. No importa si apunta a short, si apunta a int, si apunta a char, porque eso es a lo que apunta. Lo que te interesa a vos es que puntero almacena una dirección de memoria y todas las direcciones de memoria ocupan lo mismo, ¿sí? Igual es importante esa pregunta porque es... Sí. Tiene sentido, sí. Me encanta que le encuentre sentido. Porque después, en algún momento, cuando empiecen a entrar en pánico con el tema de los punteros, van a perderle sentido a todo. Después vuelve, ¿no? Pero pasa. Bien. Y con eso cerraríamos la parte introductoria de la clase de hoy. Porque después viene la parte práctica. ¿Estamos bien? ¿Quieren tomarse un descanso? Porque ya son las 7:30. Si quieren, volvemos en 15 minutos, 10 minutos. ¿Qué hora es? Y 30, volvemos y 40. Vayan a estirar un poco las piernas. ¿Sí? No digo hasta la próxima clase, pero más o menos hasta los próximos 10 minutos.